Buen día, bienvenidos a todos a una nueva jornada de ProNutrition. Y bueno, una vez más nos toca comenzar con el bloque de investigación y desarrollo. Ya como contó un poco Gustavo y Pedro, la idea es mostrar qué línea de investigación estamos desarrollando hoy en día y bueno, algún resultado que hemos estado obteniendo que nos parece interesante poder compartir con ustedes. Para empezar, como siempre, casi todas las jornadas empiezo mostrando lo que es esta gráfica, que ahí un poco lo que mostramos qué tipo de línea de investigación estamos haciendo en la zafra presente. Obviamente lo que no importa es el número que tenemos 37, 14, 15, sino la idea es poder mostrar y tener la referencia de qué variedad tenemos nosotros de línea de investigación hoy en día. Si pensamos con respecto a las últimas jornadas, vemos que es bastante parecido en cuanto a la diversidad, pero si ya nos vamos un poco más atrás, nosotros hablábamos en un principio de más que nada fertilizantes y genética, y hoy en día estamos hablando de una paleta de productos mucho más amplia, donde vemos que aparece nuevamente lo que es un número importante de ensayos de genética, después lo que son fertilizantes, tanto al suelo como foliares, y vemos, ahora vamos a ver un poco más adelante, lo que aparece nuevamente las herramientas de corrección de encalado. Y lo que todos los años vemos que aparece como principal, que este año se repite con casi un 40% de los ensayos, es lo del tema de bioestimulantes, que ya como todos vemos, sabemos que andan a la vuelta mucha oferta de productos, entonces también las empresas están invirtiendo y trabajando en generar información para este tipo de productos. Y es algo simplemente para comentarles cómo por suerte a nivel internacional se está aumentando lo que es la investigación en lo que es bioestimulantes. Si bien en Uruguay estamos todavía un poco más rezagados, en lo que es a nivel internacional el número de publicaciones que se está haciendo a nivel de bioestimulantes está creciendo. En la última década se multiplicaron por más de 10, entonces estamos teniendo un aumento muy interesante. Nosotros, además de tener casi un 40% de ensayos de bioestimulantes, lo que es interesante es ver la cantidad de productos que estamos evaluando. En esta última zafra evaluamos 23 productos diferentes de bioestimulantes, es un número muy importante, que en realidad un poco refleja lo que vemos hoy en día en el mercado, la oferta que hay de tantos productos diferentes. Y obviamente cada uno de esos productos está en una etapa diferente también de su desarrollo. Tenemos productos que las empresas ya lo tienen más que evaluados, desarrollados, ya saben a qué dosis, qué momento, con qué productos se aplican, y después tenemos otros que están en etapa de desarrollo. Incluso nuestros ensayos forman parte del registro que tienen para lo que es el Ministerio. Justamente un paréntesis que quería hacer con respecto a eso, como para contarle en qué está esa situación, cómo estamos parados hoy en Uruguay. Por suerte hoy en día contamos con lo que es un registro de bioestimulantes. Nosotros antes, hace unos años, no teníamos esta información disponible. Quizás los bioestimulantes estaban registrados en otras categorías, estaban como fertilizantes, no sabíamos del todo cuál era la composición más allá de lo que decía la etiqueta. Y hoy en día contamos con esta información precisa que nos indica cada uno de los componentes que tienen esos productos, para qué cultivo está registrado, cuál es la dosis que está recomendada, y eso se puede acceder de forma libre. Podemos, al momento de querer información de algún producto, acceder acá y poder ver toda esa información. Eso era simplemente un paréntesis para contarle en qué está el tema de registro, la información, cómo está avanzando. Y después, con respecto a los productos, estamos evaluando, como siempre, durante todo el ciclo de cultivo, partiendo de semilla, que el objetivo siempre es el mismo, mejorar el desarrollo inicial y el vigor del cultivo. Después los foliares en vegetativo, que tenemos bioestimulantes a lo que es nivel de hormonas, aminoácidos. Y lo que ahora voy a hablar un poco más, el tema ese que hoy en día está bastante fuerte, detoxificante o remediador del efecto que pueden tener los herbicidas. Y después ya más adelante lo que son los foliares en reproductivo, que buscan justamente promover la floración, la formación y llenado de granos. Entonces, la idea ahora es mostrarle un poco en estas dos categorías principalmente en qué estamos trabajando y qué resultados hemos venido obteniendo. Partiendo, este ensayo se hizo en cebada la zafra pasada, que es el Nutrimin Semilla. Es un producto que es un estimulante con nutrientes, como dice ahí, que tiene cofactores de crecimiento, tiene zinc quelatado y algo de azufre, y se aplica en la semilla a medio litro cada 100 kilos. Y ahí obviamente, como la idea del producto es favorecer el desarrollo inicial, una de las evaluaciones que nosotros hacemos es a los 40 días vamos y evaluamos cómo está el cultivo comparando el T1, que sería el testigo, con el producto tratado. Ahí lo que se ve en la imagen, como podemos ver que el producto tratado pareciera tener un mayor desarrollo, pero lo que hicimos fue no quedarnos solamente con ese dato cualitativo, sino que ir a medirlo, a ver qué realmente diferencia había entre esos datos, y vemos que en población el producto no tuvo un efecto significativo, pero cuando vamos a ver biomasa en planta, sí vemos que el bioestimulante tuvo una diferencia. Entonces, esto nos está dando la pauta que en las condiciones en las que se desarrolló el cultivo, ese bioestimulante hizo que la planta tenga un mayor desarrollo inicial. Entonces, vemos un cultivo que se desarrolló con mayor vigor, que seguramente va a poder cubrir antes. Entonces, ese es un poco el objetivo que apuntamos con este tipo de productos. ¿Qué pasó cuando fuimos a ver después rendimiento? Vimos que tuvo un incremento entre 100 y 150 kilos por hectárea en rendimiento. Eso, como siempre decimos, es uno de los productos que en realidad cuando pensamos en aplicarlo y después vamos a la cosecha, de lo que está más lejos. Entonces, podemos lograr una mayor implantación, un mayor desarrollo inicial, pero después, cuando vayamos a ver el tema del rendimiento,
vamos a estar atados a lo que es las condiciones del cultivo, tanto climática como de manejo. O sea, nosotros cuando logramos tener un cultivo con mayor vigor inicial y que se logra implantar mejor, después es necesario hacer un manejo, sea de bioestimulante o de nutrición, que acompañe ese mayor desarrollo para después obviamente tener un reflejo en lo que es el rendimiento. Después, pasando a lo que es lo bioestimulante, como les comentaba, el fuerte, ya estarán todos casi al tanto de la oferta de productos que hay, de tipo de bioestimulante que se aplican junto con el herbicida con el objetivo de hacer un efecto detoxificante o remediador, ese posible efecto negativo que tenga el producto. Y justamente en eso, en la zafra pasada hicimos un ensayo muy importante donde evaluamos 8 bioestimulantes diferentes que se aplicaron todos en el mismo momento junto con el herbicida. Este fue el sitio que se seleccionó, que fue el manejo del productor, donde se aplicaban esos herbicidas y en conjunto fueron los distintos bioestimulantes. Fue una situación donde vimos que a nivel de ambiente, de clima, acompañó para que el cultivo se desarrolle bien en todo el ciclo. Y luego la situación general promedio fue un rendimiento de 5.600 kilos. Pero lo que se evaluó fue en Z22, aplicando junto con los herbicidas, los 8 bioestimulantes diferentes. Entonces ahí, como obviamente la idea es que sea un detoxificante remediador, lo que hicimos fue hacer un proceso de evaluación intermedia para poder entender mejor la respuesta. Lo interesante de esto fue que dentro de ese proceso de evaluación nosotros hicimos la aplicación y después la cosecha y el análisis de rendimiento. Dentro del proceso participó Línea, que hizo las medidas intermedias. Y lo que hizo fue evaluar justamente los puntos que generan dudas más que nada a los bioestimulantes. Donde en primer lugar, los bioestimulantes, una de las dudas es, ¿me baja el efecto del herbicida? Entonces se evaluó eso y se vio que el control de malezas no se vio afectado por incorporar bioestimulantes. Y el foco principal de este ensayo era ver si el herbicida causaba fitotoxicidad y si los bioestimulantes lograban remediar ese posible efecto negativo. Y la realidad es que lo que observaron es que tampoco el herbicida logró tener un efecto fitotóxico y no se vio ninguna diferencia entre bioestimulantes. Y después eso se complementó con un análisis de NDVI, que es este medidor Greenseeker, que es manual, justamente para ver el desarrollo del cultivo, y acá como se muestra tampoco se logró ver una diferencia. El T1, que es el tratamiento solo del herbicida, con respecto a los que son los tratamientos con el bioestimulante. Es decir, tuvimos una situación donde se aplicó un herbicida que era para el cultivo de trigo en el momento adecuado, las condiciones ambientales acompañaron. Eso llevó seguramente a que no haya un efecto fitotóxico, por lo tanto la respuesta de los bioestimulantes, para ninguno de los 8 viéramos un efecto significativo en el rendimiento. Este es otro ejemplo de un ensayo que realizamos también, diferente óptica en realidad, no era un herbicida y muchos bioestimulantes, sino que fue un bioestimulante particular y lo que hicimos fue probar distintos herbicidas. Donde fuimos a un testigo que era glifosato, después sumamos fomesafen y después se sumó metolaclor, justamente para ver qué efecto negativo tenían esos herbicidas y después ese bioestimulante qué efecto remediador podía tener en el caso de que exista un efecto negativo del mismo. Entonces acá para contarle un poco cómo fue el régimen de precipitaciones, que siempre es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar estos productos. Ahí vemos cómo se marca la aplicación a fines de enero y cómo fue previamente, si bien tenía bajas precipitaciones. Acá vemos un evento en la segunda decena de enero que permitió hacer una recuperación, pero lo más importante es, después de la aplicación de la herbicida, vemos que en febrero y marzo se dio un régimen de precipitaciones muy importante, que también seguramente eso explicó lo que es los rendimientos que vimos en general después de la soja. Entonces, ahí, igual que lo anterior, lo que fuimos a hacer es, vamos a hacer medidas de fitotoxicidad a través de la escala RWC, que es una escala visual. Medimos biomasa de planta, altura de planta y número de nudos, que son variables que están reportadas como que el efecto negativo de la herbicida puede actuar sobre esas variables. Y cuando fuimos a medirlo, vemos este es el glifosato, lo que se marca el valor del medio es lo de la escala, que es el valor 1, o sea, no vimos un efecto en lo que es visual al nivel de hoja. Cuando ya le sumamos el siguiente herbicida, vemos que ya hay un efecto mayor, por eso se asigna el valor 3. Y ya cuando hicimos el combo completo de herbicidas, ese efecto ya fue más marcado. Y lo que vimos tanto con como sin bioestimulante, teníamos ese efecto y por eso se marcó de la escala número 4. Esto fue a los 5 días post aplicación y después fuimos a ver a los 20 días a ver cómo estaba el cultivo. Con lo que nos encontramos que todos los tratamientos, más allá con y sin bioestimulante y de herbicida, todos los tratamientos ya no presentaban ningún síntoma visual de daño en las hojas. Habían recuperado ya el estado que tenían previo a la aplicación. Y después cuando fuimos a ver la biomasa, ahí comparamos tratamientos, cada uno contra su testigo, y vimos que ahí había algún efecto particularmente con algún herbicida. Pero lo interesante de esto es la línea que seguimos evaluando, a ver cómo estaba a los 5 días, a los 20, que ya se había recuperado en términos visuales. Después en biomasa vimos algo diferente, pero ya cuando fuimos a ver rendimiento a cosecha, lo que observamos es que
todos los tratamientos, más allá del herbicida y más allá del bioestimulante, sí o no, presentaban el mismo rendimiento. Es decir, en estas condiciones donde el cultivo tuvo un buen ambiente para desarrollarse, después de la aplicación del herbicida tuvimos situaciones donde las precipitaciones acompañaron, fueron más de 200 milímetros. Esto seguramente explicó que el cultivo se pueda recuperar y no haya un efecto ni del herbicida ni tampoco un efecto de lo que es el bioestimulante. O sea, cuando habla de herbicida no tenemos un testigo absoluto, sino que partiendo del testigo del glifosato, después cuando sumamos herbicidas no hubo un efecto y cuando tuvimos la incorporación de bioestimulante tampoco. Pero lo importante es tener en contexto en qué ambiente se estaba desarrollando ese cultivo. Simplemente un último ejemplo acá que probamos un bioestimulante con la aplicación de herbicida y cómo fue el régimen acá, que fue diferente, cómo se encontraba el cultivo y vemos que la aplicación se hizo la aplicación y el régimen posteriormente fue muy diferente. Seguramente el cultivo ahí en enero, febrero, con las temperaturas más altas y bajas precipitaciones, el ambiente en el que se desarrolló fue diferente y seguramente esto está marcando un poco cuál es el efecto que tuvimos. Ahí nosotros medimos biomasa aérea, no tuvimos un efecto y cuando fuimos a ver el rendimiento, ahí vimos un efecto de unos 250 kilos por hectárea más. O sea, vimos un incremento de un 5 o 6% en lo que es el rendimiento solamente con el herbicida del productor, teniendo una respuesta. Entonces, simplemente para mostrarles cómo en esta situación vimos un cultivo que estaba en una situación totalmente diferente a los anteriores y en este caso sí encontramos una respuesta. Entonces, con estos ejemplos de 3 situaciones, de alguna de las que estamos desarrollando, lo que quería mostrar y transmitir en realidad es la importancia que tiene para este tipo de productos puntualmente y con este objetivo de tener en cuenta en qué situación nos encontramos, qué herbicida vamos a usar, si es para el cultivo, en qué momento lo vamos a aplicar, estamos a tiempo, llegamos tarde y en qué situación va a estar el cultivo posterior a la aplicación. Para tratar de romper con eso que muchas veces siempre hay que usarlo, nunca hay que usarlo, sino que son productos que han mostrado un efecto, pero es importante, más que nada en estos casos, de tener en cuenta eso, qué herbicida vamos a usar, en qué momento lo estamos aplicando y cómo va a ser la situación del cultivo posterior a la aplicación. Acá simplemente mostrarles 3 ejemplos de tipo de productos que estamos evaluando que me parece que son interesantes mostrar. El primer lugar, el Aminosoil, que seguramente ya varios los conocen, es un estimulante biológico que es en base a la Zospirillum. Acá lo que capaz que muchos lo conocen como un inoculante que va en la siembra. Nosotros este año con la gente del AGE lo vamos a empezar a probar aplicado en B4. Esto es justamente para tratar de atacar una de las limitantes que se marca de este producto, que nos chocamos a veces, decimos vamos a hacer la inoculación de la siembra, la forma en la que lo vamos a aplicar, si el productor tiene la maquinaria para hacerlo, si no aplicar otro producto que no sea compatible con el Graminosoil. Entonces, en este momento, este año tenemos 4 sitios que tratan de abarcar maíz primera, maíz segunda, riego secano, de forma de evaluarlo y adaptarse a la entrada del productor, que en el caso del maíz estamos probándolo aproximadamente en B4. Y bueno, justamente como es un producto que busca estimular el crecimiento y la producción del cultivo, vamos a ir a evaluar rendimiento, pero también vamos a evaluar biomasa y porcentaje de nitrógeno para ver si favorece el desarrollo y la absorción de nutrientes. Otro producto interesante de esta línea es el Utrilla, que capaz que muchos ya conocen también. Hace poco vi que hubo una jornada acá cerca. Es un bioestimulante, en realidad dicen que es optimizador de nitrógeno. Justamente lo que busca es aportar bacterias fijadoras de nitrógeno que colonizan la planta, entonces permiten al cultivo tener un aporte extra de nitrógeno. Lo estamos evaluando con una herramienta interesante en realidad que puede complementar lo que es la aplicación de nitrógeno del productor. En realidad no apuntando en un primer momento a lo que es la sustitución de la fertilización, sino que la fertilización del productor se haga tal cual estaba establecida y este producto simplemente vaya a complementar y la ventaja que tiene es que pueda hacer una oferta más sincronizada de lo que es la demanda y oferta de parte del cultivo. Y después lo que es la aplicación en cada momento, nosotros actualmente lo estamos evaluando en trigo, que se aplica ahí en estado vegetativo, lo mismo en el maíz, y ya en la soja lo tienen más que evaluado la empresa, en realidad por un tema diferente de dinámica de la fijación de nitrógeno, ese producto va evaluado en estado reproductivo. Y ahí lo mismo, para tratar de entender cómo funciona el producto, las evaluaciones van a ser la biomasa, el porcentaje de nitrógeno y lo que es rendimiento. Y por último, uno diferente que en realidad es, a diferencia de los anteriores, va al suelo y se aplica mezclado con los fertilizantes, como se ve ahí. Nosotros actualmente lo estamos evaluando en cebada, en esta zafra. Se aplica mezclado con fósforo, potasio y justamente es un producto que activa en realidad los microorganismos del suelo y permite un mejor desarrollo y optimiza la eficiencia del uso de fertilizantes. Esto en realidad no tenemos datos, estamos ahora evaluándolo en cebada, ahora en la soja lo vamos a evaluar de vuelta y la idea es para el próximo año ya tener información a ver si este tipo de producto nos permite mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes. Pero ahí un poco lo que es tema de estimulante, tratando de cubrir un poco todo el ciclo, mostrarles qué es lo que estamos probando al día de hoy y después cuando yo les mostraba
la paleta de productos, lo que siempre parece importante es el tema de fertilizantes foliares. Y si hablamos de fertilizantes foliares, siempre se nos viene el zinc, que es el que principalmente viene teniendo siempre mayor demanda de información, consulta por parte de los productores, ofertas de producto. En realidad esta imagen, esta figura es la misma presentada el año pasado, solo que sumé esta que se presentó este año de fertilizar, que es en Argentina, no es acá, nosotros no tenemos esta información así. Pero me gusta porque refleja un poco cómo ha sido la evolución y en qué punto estamos nosotros hoy en día de situaciones donde hay una situación marcada de niveles de zinc que están por debajo de ese nivel crítico que en general se marca una parte por millón. Yo el año pasado mostraba datos del laboratorio de ProNutrition donde veíamos que, según los análisis de suelo, el 75% de las muestras estaban por debajo de una parte por millón. O sea, es algo ya generalizado que vemos situaciones que están por debajo de ese valor. Entonces, un poco lo que estamos haciendo nosotros con el zinc, que en la línea de esta mayor demanda de información, por segundo año consecutivo estamos haciendo ensayos con FUCREA, evaluando en este caso 7 fuentes diferentes de zinc, lo mismo. Tenemos 2 sitios de trigo donde probamos 7 fuentes diferentes que nos van a permitir en estado vegetativo evaluar cómo es la respuesta del trigo en rendimiento y después sumamos microparcelas que nos permiten tener medidas alternativas para entender un poco mejor cómo funcionan ese tipo de productos. Esto para mostrar un ejemplo de la última zafra también, que hicimos un ensayo en la soja, aplicado hoy también en estado vegetativo. En este caso fue el producto Fixazinc Plus, que es el Fixazinc, el fertilizante foliar de zinc, que lleva además un agregado del Bioavanza, que es un bioestimulante, y se aplica 2,5 litros por hectárea en estado vegetativo, y un poco la descripción ahí del sitio, donde vemos, justamente buscamos una situación que esté por debajo de ese nivel crítico para ver cuál es la respuesta del cultivo. ¿Con qué nos encontramos cuando fuimos a ver el tema del rendimiento? Ahí vimos que hubo una respuesta de unos 280 kilos, que significa un 6%. O sea, son valores que más o menos es lo que venimos encontrando, 5, 6, hasta 9, 10%. En general es lo que venimos viendo en respuesta zinc en las situaciones en las que hay. Y este mismo producto, hoy en día nos encontramos evaluándolo en colza. Ya el año pasado lo habíamos evaluado, el otro también. Encontramos en ciertas situaciones una respuesta al agregado de zinc. Entonces, en zinc vemos nosotros cómo se sigue trabajando fuerte en lo que es la generación de información. Luego ha cambiado un poco el foco, ese tema de los cultivos. Yo hace unos años atrás mostraba más que nada información de maíz. Hoy el maíz ya está bastante validado, es el cultivo donde hay mayor probabilidad, por lo menos encontramos mayor probabilidad de respuesta al agregado. Entonces lo que vemos, las empresas están apuntando hacia otros cultivos. Hoy en día nos encontramos, como les mostraba, en trigo, en colza y en soja para ver cómo es la respuesta. Pero no es solamente lo que es zinc, sino que en zinc no estamos yendo hacia otros cultivos también a evaluarlo, pero están apareciendo cada vez más otro tipo de nutrientes que está buscando hacer la corrección. Entonces, uno de ellos es el potasio. Este año vamos a tener un producto que vamos a estar evaluando en estado reproductivo de la soja. Es un ensayo muy interesante también porque vamos a tener en macroparcelas la dosis recomendada y en microparcelas vamos a hacer una curva de dosis para ver cuál es la dosis óptima para este producto en cada una de las situaciones. Entonces, ¿qué situación vamos a buscar? Vamos a buscar suelos que sean deficientes en potasio o suelos que tengan un problema para las situaciones que dificulten la absorción por parte del cultivo, ya sean temas climáticos o otras variables de suelo que dificulten lo que es la absorción por parte del cultivo. Entonces, un ejemplo que quería mostrar es un ensayo que hicimos en la zafra 23-24, en soja bajo riego, que evaluamos una fuente que tenía fósforo y potasio, tenía varios micronutrientes, pero fósforo y potasio, y se aplicó en estado reproductivo. Entonces, lo importante de esos ensayos, como les mostraba anteriormente, es buscar situaciones que haya deficiencia y que nosotros esperemos respuesta. O sea, no aplicarlo por reaplicar, sino buscar alguna variable que puede ser suelo. Nosotros teníamos lo que es análisis foliares para poder definir la situación e ir a atacar el problema en ese caso. Entonces, la selección del sitio fue así. Nosotros, como les mostraba, fue aplicado en R2. Nosotros en R1 hemos hecho un muestreo foliar, lo que nos indicaba que la situación de potasio en ese pivot estaba algo por debajo de los niveles de suficiencia y lo que es el fósforo estaba significativamente por debajo. Por eso fue que se definió este producto y en R2 se hizo la aplicación y se planteó un ensayo, como se muestra acá, un ensayo de macroparcela con 3 repeticiones, donde probamos la fuente en 2 dosis, a 1,5 kg a 3 kilos por hectárea. ¿Con qué nos encontramos cuando fuimos a rendimiento? Vimos que hubo una respuesta al agregado de fertilizante, no hubo una respuesta a la dosis, como se muestra acá, sin diferencia significativa entre las dosis, pero vimos un incremento en torno al 8% cuando lo aplicamos. Pero más que nada lo quería mostrar, más allá de la fuente y la respuesta, la importancia en el proceso de poder contar con análisis sea de suelo o foliares que nos permitan detectar la situación de deficiencia y poder ir a hacer una corrección dirigida a ese
a ese lugar. Entonces, lo que quería transmitir con respecto a los fertilizantes foliares es cómo estamos viendo que sigue invirtiendo en lo que es zinc, se está apuntando hacia otros cultivos principalmente, ya no tanto a maíz, y después estamos viendo cómo aparecen otros nutrientes como son azufre, boro y potasio principalmente. Después pasando a lo que es acidez y encalado, que yo le mostraba en la gráfica inicial, que este año ya tenemos más de 15 ensayos que estamos evaluando la corrección de acidez, que va un poco en línea con lo que vemos en situación nacional, que el tema de hay distintos proyectos, distintos incentivos para poder hacer la corrección. Yo esta diapositiva la mostraba en otra jornada, donde mostraba que teníamos un proyecto de evaluación de respuesta a encalado, distintos cultivos, interacción con fertilizantes, pero todos estos proyectos eran con fuentes convencionales de caliza. Entonces lo que le quería mostrar es que este año, en realidad zafra pasada, comenzamos un proyecto muy importante de evaluación de una fuente de corrección de acidez, que es el Ecocal, capaz que ya varios escucharon nombrar, que es una fuente derivada de la industria forestal. Es un derivado de la producción de pulpa de celulosa y se elabora, que siempre hablamos en la interna, que es algo interesante, más que nada para nosotros estamos en esta zona, la elaboración y distribución a partir de la planta, que eso indica que vamos a poder tener disponible el producto pensando en la logística y los costos inserto en esta zona litoral oeste del país. Entonces un producto justamente busca corregir la acidez del suelo, que vemos acá un poco la composición, con óxido de calcio, magnesio y el aporte de otros nutrientes, que eso también es parte de la evaluación. Hablamos que tiene casi 1% de fósforo, 0,3 de potasio. Parece poco, pero cuando hablamos que estamos aplicando 4 o 6 toneladas por hectárea, eso se puede volver considerable y por lo tanto es necesario hacer la evaluación. Después acá lo que son los parámetros de corrección, de reactividad. En realidad ahí vemos el PNRT, que es en torno al 60%, y justamente está el asterisco ahí, que la empresa, eso es un valor teórico, y actualmente está en estudio justamente porque este producto tendría mayor reactividad y por lo tanto sería muy eficiente en lo que es la corrección de acidez y efectivamente forma parte de este proyecto de evaluación la comparación del Ecocal con fuentes tradicionales de corrección. Entonces, en este proyecto, para tratar de entender este producto, qué consiste, es un proyecto interesante que dura 3 años. Nosotros planteamos de esa duración para hacerlo de un largo lógico, pero a su vez que nos permita tener una suficiente cantidad de cultivos como para evaluarlo, que nos permita ver a partir de qué momento vemos a mayor respuesta. Y si es posible, en general hablamos de 4, 5, 6 años, pero por lo menos ver si durante esos 3 años mantenemos ese efecto positivo sobre el pH del suelo y sobre el rendimiento del cultivo. Después, para poder abarcar distintas situaciones, tenemos 7 sitios experimentales que abarcan desde la altura de Mercedes hasta acá, Colonia, Riachuelo, cerca de Río de la Plata, para poder abarcar distintas situaciones y distintos sistemas. Tenemos sistemas que son de cultivos y este año en la primavera instalamos 2 sitios que son de pasturas en alfalfa, justamente más allá de evaluar el efecto en el pH, ver cómo afecta la producción de las leguminosas y obviamente también ver cómo está toda la dinámica de nutrientes. Y algo fundamental para poder generar información y después tenerla presente y poder extrapolarla es contar con distintas situaciones de suelo. Nosotros, yo les mostraba, son 7 sitios, estos son 3 ejemplos que me parece interesante mostrar, donde vemos todo el análisis de suelo completo y si miramos la materia orgánica, por ejemplo, que es uno de los factores principales que determina el poder buffer y por lo tanto la respuesta, vemos que ahí tenemos suelos, el sitio 1 que tiene 4,4 de materia orgánica y tenemos el sitio 3 que tiene 1,4. O sea, son situaciones bien contrastantes donde este suelo es un suelo franco-arcilloso y este suelo es mucho más liviano con mucho menor materia orgánica. O sea, va a ser interesante probar esa curva de respuesta y seguramente encontremos una diferencia entre un sitio y otro con respecto a las dosis que vamos a estar necesitando para hacer la corrección. Entonces, acá en este proyecto, ¿qué evaluación estamos haciendo? Estamos probando distintas dosis de este producto, nos planteamos 2, 4 y 6 toneladas y lo que me parece muy interesante de esto que sumamos es el tema de la incorporación. Nosotros ya lo tenemos claro que una de las principales limitantes para sumar esta práctica es el tema de la necesidad de que una vez aplicamos hay que hacer el laboreo. En muchos sistemas se dificulta o incluso descartan esta posibilidad porque hay que hacer eso. Y es algo que nosotros vimos antes del proyecto. Nosotros el año pasado mostramos algo, hicimos una encuesta con un relevamiento a ver cuáles eran las principales limitantes para el productor para no incorporar esta práctica y una de esas era el tema del laboreo. Entonces nos planteamos justamente evaluar, además de las dosis, cómo responden a cada una de esas dosis si no incorporamos. Entonces justamente por esa foto de evaluar acá cómo es la respuesta si incorporamos, si no incorporamos también en lo que es variable de suelo, pero para ver si tiene un efecto también sobre el cultivo. Y después otra línea que nos planteamos es ver la interacción con fertilizante, más que nada apuntamos al fósforo, siendo uno de los principales nutrientes afectados por la acidez. Entonces ahí instalamos este año en lo que es maíz y después en la alfalfa, viendo dosis de Ecocal contra dosis de fósforo para ver si justamente mejora la eficiencia más allá de los análisis de suelo que vamos a estar siguiendo.
Entonces, para poder hacer estas evaluaciones, nosotros tenemos 2 escalas. Para poder probar esto, que no lo habíamos probado nunca, el tema de incorporado y sin incorporar, nos vamos a escala de microparcelas, que es esto que se muestra acá. Entonces nosotros hacemos una evaluación segura de lo que es las distintas dosis, incorporación, no incorporación. Y después también tenemos ensayos de macroparcelas de 12, 15 hectáreas, donde evaluamos esa curva de dosis de 2, 4 y 6 toneladas. Entonces, como les comentaba, la evaluación la primera que instalamos fue la zafra pasada en soja, que fue hasta ahora la única que tenemos resultados. El sitio que hicimos este ensayo fue el que le mostraba que era sitio 1, donde vemos un suelo que es franco arcilloso, bastante pesado, que si vamos a ver lo que es análisis de suelo, tenía nivel de materia orgánica elevado, o sea, tenemos una situación con textura pesada y materia orgánica alta. Seguramente esto vaya a hacer que las dosis que nosotros precisemos para hacer la corrección sea bastante elevada. Entonces, justamente, en todos los sitios que nosotros instalamos, la idea es, obviamente, caracterizarlo previo a la instalación y después cada 3 meses y cada 6 meses hacer un seguimiento de todas las variables de suelo completa para ver cuál es el efecto del producto. Entonces, en este sitio, cuando fuimos a ver a los 3 meses, con cada uno de los tratamientos, en este primer caso, lo que fue sin incorporar, hicimos una dosis de 4. Cuando vamos a ver cómo fue el comportamiento, si nos fijamos en el pH, vimos que en este caso la única dosis, una tendencia de aumento en todos los casos, pero la única dosis que se diferenció del testigo fue las 6 toneladas. Es decir, un poco lo que esperábamos previamente por el tipo de sitio era que íbamos a necesitar dosis altas y efectivamente fue lo que nos sucedió, que tuvimos que ir a una dosis de 6 toneladas por hectárea, que significó a los 3 meses de aplicación un incremento de 0,5 que nos permitió llegar a ese pH que capaz que muchas veces nos planteamos como objetivo, que es pH 6. Pasamos 5,5 a 6 a los 3 meses. Pero no nos quedamos ahí, sino que dijimos, bueno, a los 3 meses puede haber un efecto, capaz que porque está el producto, ¿qué pasa más adelante? Entonces fuimos a la cosecha de soja y lo que nos encontramos fue algo muy similar o incluso que se acentuó, que fue la dosis de 6 toneladas, se mantuvo, incluso se aumentó la diferencia con respecto al testigo, lo que nos está marcando que a esos meses, que fue la última medición, ahora tenemos que en estos días repetirla de vuelta, ese efecto positivo de las 6 toneladas se mantuvo llegando a un pH de 6,13. Entonces, a nosotros esta información de hacerlo en una medición periódica nos permite, como les decía, ver cuándo se va a dar el mayor efecto, ver después que siga esta curva cómo es el comportamiento, porque claramente las distintas dosis, si se incorporan o no, tiene un distinto comportamiento. Si miramos las 6 toneladas, vemos acá cómo la última medición parecería como incluso sigue aumentando el pH, vamos a tener que ver cómo se comporta. Si miramos el de 4 toneladas incorporado, parece que en esta última medición está aumentando. Si vamos y miramos el 4 toneladas sin incorporar, que es la que está ahí punteada, que nos pasó cuando miramos en la primera evaluación, miraban, incluso nos comentaban, pero si aplico sin incorporar 4, estoy muy similar a lo que es las 6 toneladas y estoy bastante bien. En realidad, cuando fuimos a ver las 4 toneladas sin incorporar, ya vemos que está por debajo incluso que el incorporado y se parece algo más a las 2 toneladas incorporado. Entonces lo interesante de esto es poder tener una imagen cada 6 meses y poder hacer un seguimiento de cómo son los efectos sobre las variables de suelo y poder evaluarlo justamente para después trasladarlo a las distintas situaciones productivas. Y bueno, por último fuimos a lo que es el rendimiento, que ahí se presentan las barras grises son los que son incorporados y en naranja los que son sin incorporar. Y vemos cómo hay como una tendencia que nos llamó la atención la escalera que se forma. Pero cuando fuimos a observar lo que es rendimiento, los testigos andaban 4.500, 4.200 kilos. Y el tratamiento de 6 toneladas presentó 5.200, pero lo que se marca acá no llegaron a ser significativas la diferencia, pero ya es un indicio, estamos hablando del primer cultivo, donde se hizo un laboreo y recién se había aplicado el producto, ya hay como un indicio de que puede haber un efecto. Y entonces en los siguientes cultivos seguramente vamos a poder ver, una vez ya esté más estabilizado el sistema, ver qué efecto tiene en el rendimiento de la aplicación de las distintas dosis. Entonces, nosotros cuando generamos esta información, como siempre hablamos, esa interacción entre la parte de investigación y desarrollo y asesoramiento, nosotros cuando generamos esta información, ¿qué hacemos con ella? Tratamos de trasladarla directamente a lo que es el área de asesoramiento. Y justamente tener esta información donde nosotros tenemos el 100% del área ambientada para cada uno de los ambientes, toda la información de análisis de suelo y de textura, podemos ir a ver pH, pero tenemos todas las variables
que nos pueden estar afectando la determinación de la dosis. Entonces nosotros generamos información en estas situaciones contrastantes, lo que después nos va a permitir extrapolarlo a lo que son las situaciones de campo y poder tener información para asesorar directamente. Y es justamente lo que estamos haciendo hoy en día. Este es un ejemplo de hace el mes pasado o el otro, se hizo una aplicación de dosis variable. Esto ya es un poco anterior, pero simplemente para mostrar cómo nosotros, teniendo información por ambientes, nosotros podemos hacer una dosis variable que cuando consideramos las altas cantidades que aplicamos, 2, 4, 6 toneladas, cuando dejamos un ambiente sin aplicar o logramos bajar la dosis en alguno de ellos, eso implica una reducción bastante interesante. Entonces, en esa línea vamos trabajando, estamos generando información, es un proyecto que arrancó la zafra pasada, va a ir hasta el 2027, y la verdad que nos parece muy interesante y estamos muy entusiasmados con la generación de información, que también vemos que hay muchas consultas de cómo actúa el producto, qué efecto tiene, qué puede pasar, y todo eso estamos tratando de atacarlo a través de las mediciones de suelo para generar la información. Bueno, después, pasando ya a lo que es la fuente de nitrógeno, que como les mostraba en la gráfica también es importante y siempre están presentes las evaluaciones. Como siempre tenemos lo que son comparación de fuentes. Nosotros trabajamos en general con empresas que quieren probar sus productos líquidos con el sólido. Y este año estamos trabajando incluso con un grupo de productores que está interesado en mostrar a ver cómo se funciona el fertilizante líquido con respecto al sólido. Probamos mecanismos de protección, aportes complementarios. Tenemos distintas alternativas como las bacterias fijadoras. Y todos estos casos lo que comparten es que buscan mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. Entonces nosotros a través de distintas mediciones, a través de distintas escalas, macroparcelas, microparcelas, podemos hacer evaluaciones completas. Este es un ensayo que tiene 13 tratamientos donde probamos, fue un maíz de segunda, lo escuchamos ahora en invierno, tiene 13 tratamientos donde probamos 3 fuentes con 4 dosis, que eso nos permite a nosotros generar información y después poder extrapolar los ensayos macroparcelarios para después pasar a lo que son las recomendaciones. Entonces nosotros en este tipo de ensayos hacemos mediciones convencionales como es análisis de suelo, rendimiento, y después tenemos lo que son índices espectrales y medición del estatus nutricional en planta, que con esto hablamos de lo que es biomasa de nitrógeno. Ahí tenemos el índice nutricional. Y en los ensayos puntualmente lo usamos para ver lo que es la evaluación del manejo previo. O sea, cuando aplicamos, por ejemplo, el maíz B4, B6, B7, vamos a ver al final del estado vegetativo cuál fue el efecto. Pero, por ejemplo, en trigo estamos trabajando en distintas aplicaciones. En Z33 estamos definiendo la dosis de las distintas fuentes en base a este análisis. Es hace tiempo ya que lo venimos trabajando, el índice de nutrición nitrogenada. Este año tenemos disponible la plataforma, estamos empezando a incorporarla, el OptiFert N para maíz, que es muy similar a lo que veíamos para el caso del trigo, que vemos que le cargamos distintas variables del suelo y del manejo. El modelo estima cuánto va a crecer ese cultivo, cuánto va a demandar. Entonces es una herramienta que ya este año tenemos disponible, que es muy interesante para poder incorporarla. Ya lo estamos haciendo tanto en investigación como en la parte de asesoramiento. Con respecto a lo que es asesoramiento, nosotros ya hace unos años venimos trabajando en cultivos de invierno. Este es un ejemplo de una colza, donde capaz que muchos lo conocen como el servicio del ProN, que en realidad es toda la parte de índice nutricional y la recomendación, pero previamente tienen trabajo de parte del equipo GIS, donde se hace un análisis a través de imágenes satelitales, podríamos decir en tiempo real. Es independiente de los ambientes, en realidad se hace un análisis de imágenes que nos permite diferenciar zonas. Esto es fundamental. Para tener esa imagen nos pasa muchas veces en colza, que más allá de si es ambiente de alto o bajo potencial, por temas climáticos, de rastrojo, de manejo, vemos que hay zonas con menor implantación, que eso va a requerir que hagamos un ajuste diferencial de lo que es el nitrógeno con respecto a las zonas donde tenemos un mayor desarrollo. Entonces, a nosotros esta información previa del equipo GIS más lo que es el muestreo de la operativa, nos permite a nosotros hacer una fertilización variable que se ajusta a lo que está haciendo ese cultivo. O sea, no pensar solamente en el ambiente, sino cómo está ese cultivo ese año en esas condiciones. Podemos hacer un ajuste y variar claramente lo que son las dosis de urea. Con respecto al maíz, es algo más reciente, que ya empezamos la zafra pasada. Es un proceso similar. Lo único que estamos incorporando es la estimación de ese índice nutricional a través de imágenes satelitales, que es un poco en función de los modelos que la jornada pasada presentó Adrián La Paz, que hizo en sus trabajos. Que hay distintos modelos para estimarlos según el estadio en el que está el cultivo, por eso se plantea acá los distintos estadios, dependiendo de qué estadio se encuentre el cultivo, hay distintos modelos para poder estimarlo. Entonces, nosotros generamos esa estimación a través de las imágenes satelitales, un proceso que hace el área GIS, se determinan puntos de muestreo y se hace análisis de planta. Es decir, lo estimamos a través de las imágenes satelitales, pero no nos quedamos solamente con ese dato, sino que vamos y relevamos la información a campo
Y la idea es poder tener una base de datos después completa donde tengamos cuánto fue lo que habíamos estimado y cuánto fue lo que realmente medimos, de forma de tener esa información y quizás poder en un futuro trabajar con una estimación a través de imágenes digitales que no requiera que se vaya a hacer esa medida de campo, pero por ahora lo que estamos trabajando es tener la información real de campo que a nosotros nos permite al productor y para poder asesorar tener lo que es el INN de real y estimado, ver la producción, la absorción y la estrategia de fertilización nitrogenada tardía, que nos parece algo muy, muy interesante, más que nada pensando en el contexto en el que estamos, capaz que antes era más pensado para riego, de poder entrar al cultivo más adelante, y hoy en día con las distintas herramientas que tenemos disponibles ya podemos pensar en todos los sistemas, poder hacer esa corrección. Esta es una foto que me pasó ahí Franco Rochón de DRAPS, que esto fue en el invierno, como hoy en día, capaz que el año pasado lo pensábamos a nivel productivo, con los drones que teníamos disponibles, que cargaban 40 kilos, a nivel productivo pensar en aplicar urea era más difícil. Esta vez ya tenemos disponibles de estos drones que cargan el doble. Tenemos ciertos mecanismos que los aplicadores se adaptan y justamente nos permite poder hacer esas correcciones en el caso de que sea necesario, y eso está pasando ya hoy en día. Simplemente para contar lo que es el tema de genética, estamos trabajando, las empresas siguen invirtiendo en lo que es ensayo comparativo de rendimiento. Tenemos ensayos casi que en todos los cultivos, estamos generando información en lo que es colza invernal y primaveral, en trigo, en soja, en maíz. La zafra pasada, este año seguimos, bastante interesante, generando información con nuevos materiales en list que están saliendo al mercado. Y después lo que es población, seguimos con lo que es maíz, pero algo interesante que en realidad el último ensayo que habíamos hecho de soja en población había sido hace 5 años. Y este año, con foco en lo que es Enlist, se está haciendo una evaluación de 2 sitios de evaluación de respuesta soja a la población, que es interesante, justamente las empresas nos transmiten que están buscando tener información validada a campo que permita asesorar y ya ir más al detalle a lo que es la población en soja y acercarse más a lo que es la recomendación que se hace en maíz, de ir un poco con mayor precisión. Bueno, para cerrar, simplemente comentarles que estamos participando actualmente en lo que es el proyecto Brechas. Muchos ya están participando desde adentro, son productores técnicos que están dentro del proyecto, que es un proyecto muy interesante donde está evaluando justamente cuáles son las brechas de rendimiento que hay hoy en día en el Uruguay, particularmente ahora en lo que son cultivos de verano, y se plantean ensayos a campo que determinan cuál es el efecto de la incorporación de medidas. Es muy interesante participar partiendo de lo que es genética, bioestimulantes, fertilizantes. Y en ese proyecto se mide cuál es primero la brecha y después cuál es el efecto de esas medidas. Y también lo que está muy bueno es la incorporación del aspecto económico. Muchas veces cuando vemos ensayos que buscan ver ese potencial de rendimiento es aplicarle todo lo que sea necesario para llegar, y en este caso, además de eso, se le suma un aspecto económico para ver cuál es la posibilidad de reducir la brecha teniendo en cuenta el margen que ese cultivo va a dejar. Entonces, para poder hacer una evaluación, una asociación homogénea y para poder maximizar esa eficiencia es totalmente necesario conocer la variabilidad de los campos. Es decir, precisamos captar la variabilidad y después caracterizarla en lo que tiene que ver nivel productivo, de suelo, de perfil de suelo. Entonces ahí es donde entramos nosotros dentro del proyecto, participando en primer lugar en lo que es la ambientación de campos. Cada uno de los sitios donde hoy en día están desarrollando estos proyectos están ambientados por Nutrition, y hay un trabajo muy fuerte de lo que es el área GIS, donde están tomando información de distinto tipo. Este es el caso de NDVI, que toman la información de 5 años seguidos de NDVI, que permite definir ciertas zonas dentro del campo, sumando información de monitores de rendimiento también de 5 años, que acá tenemos lo que es verano, soja, maíz. Entonces, a través de estos monitores, obviamente el rendimiento normalizado para poder compararlos entre todos, a nosotros nos permite confirmar esas zonas y después incluso hacer validaciones que nos indiquen que esos ambientes efectivamente son diferentes uno de otro, y poder buscar los ambientes y acá adentro nosotros integrar los ensayos y particularmente buscar ambientes de alto potencial para hacer esa evaluación y evaluar la brecha de rendimiento. Así que bueno, para cerrar este esquema que siempre me gusta mostrar, un poco ese paquete tecnológico al que estamos trabajando, apuntando, y mostrar cómo ha venido cambiando, que antes cuando pensábamos en el paquete pensábamos más que nada en genética, fitosanitario y fertilización. Hoy en día los sistemas son mucho más complejos. A veces pensábamos en el futuro, en realidad ya estamos en el presente, que era un poco lo que le mostraba: encalado, fertilizantes foliares, zinc, boro, magnesio, potasio, tenemos estimulantes, microorganismo, hormona, aminoácido, se aplica en suelo foliar con un herbicida con otro. Entonces, la necesidad de seguir generando información y seguir
haciendo una comunicación y una difusión responsable de toda la información generada para que justamente todos estos nuevos elementos que se incorporan al paquete tecnológico sean incorporados de una forma eficiente y se mantengan a lo largo del tiempo. Bueno, por ahí muchas gracias. Está el equipo de ProNutrition que está detrás de toda esta información generada del I+D, GIS y las distintas áreas. Muchas gracias.